Es realmente un gusto participar en la mañana de hoy en la presentación de todos estos aportes científicos y tecnológicos a las trayectorias agroecológicas que están compiladas en este extenso libro, que obviamente que excede lo que puedo leer y entender. Pero claramente, como se presenta al inicio del libro, que hasta ahí sí pude entender y leer y comprender, estas trayectorias agroecológicas, como las define el propio INIA, se trata de la aplicación de principios y de conceptos ecológicos en el diseño y en el manejo de agroecosistemas más sostenibles. O sea, ya no se concibe un sistema de cultivo de forma aislada, sino que lo que estamos atravesando en este momento es que ese sistema de cultivo se estudia, se analiza con el impacto con otros cultivos, con otros sistemas, con todo el ecosistema alrededor y con todo también en ese ecosistema más amplio entramos las personas, como decía el presidente al inicio, quienes participan en el cultivo y quienes no. O sea, es una visión, un enfoque muy holístico que estamos atravesando en este momento en el mundo, por lo cual la presentación o el enfoque de este tipo de libros es sumamente importante. Hoy en el mundo actual hay un enfoque holístico de lo económico, de lo social y de lo ambiental. Y bueno, y eso creo que queda bien claro en esta presentación, en este panel, donde habemos distintos ministerios, en particular el Ministerio de Economía y Finanzas, que quizás no tenía la presencia que hoy tiene en estas discusiones. Creemos que en el mundo está habiendo un cambio de paradigma en la forma en que los países, en que las empresas comercializan, invierten, la forma en que realizan su producción y un cambio de paradigma en donde hay una mucho mayor conciencia de los aspectos sociales y de los aspectos ambientales, es decir, de la sostenibilidad social y ambiental. Pero básicamente el cambio de paradigma más acelerado en estas relaciones, en este mundo de los negocios, el cambio más acelerado está en el tema ambiental. Y cada vez más lo que es la huella de carbono de un producto, de un bien, de un servicio, o lo que es el tratamiento que en esa producción hubo de los recursos naturales, el uso o abuso que se haga de nuestros recursos naturales, cada vez se va a mirar más. El mundo lo está mirando, o sea, no es solamente quienes están en este tema, sino para todos es cada vez más importante esa huella de carbono que hay atrás de cualquier producto, de cualquier servicio y cómo ha impactado en el ecosistema todo ese producto o ese bien. Y eso ya estamos viendo las consecuencias de esto concretamente hoy en los mercados financieros. Cuando una empresa o cuando un país se financia, el inversor, quien pone su dinero en esa empresa o en ese país, va a considerar diferente y va a premiar y va a demandar más los títulos de deuda de la empresa o del país que tiene un comportamiento ambiental más responsable. Eso lo estamos viendo. Y en el caso uruguayo, cada vez más las calificadoras de riesgo en su metodología explicitan más y más estos factores, básicamente se llaman ESG, ambientales, sociales y de gobernanza. Y reitero, donde está cambiando más y donde el foco se está poniendo más, que era algo que no se había hecho hasta ahora, con esta intensidad, es en lo ambiental. Uruguay, en ese sentido, está muy bien parado en los mercados financieros y claramente la nota crediticia de las calificadoras de riesgo que Uruguay tiene hoy, que es la más alta en la historia de nuestro país, tiene que ver con esto. Hace unos días la calificadora Standard & Poor's aumentó la nota a la más alta que ha tenido Uruguay y explicitó que eso tenía relación con el manejo fiscal prudente, con la reforma de seguridad social aprobada en esta casa, pero también sin duda que ahí atrás está este enfoque responsable en lo ambiental
y en lo social. En materia, ya no mercados financieros, pero de producción y de comercio, reitero, la manera en que se comercialicen los países, las relaciones diplomáticas entre los países, va a estar muy marcado por esta huella de carbono que tengan los bienes. Ya lo estamos viendo en el enfoque que está teniendo Europa. Europa, el bien que entra a la Unión Europea, cada vez más se va a mirar cuánto carbono emitió ese bien. Y se está implementando lo que se llama el mecanismo de ajuste de carbono en frontera. No para todos los bienes, pero ya hay bienes que lo tienen y ya hay precio para ese carbono que se emitió en la producción de ese bien. Y así como hace años tenemos el sello de exportación de carne libre de aftosa, los inversores que dialogan con el Ministerio de Economía y Finanzas, cada vez más están pidiendo o van a pedir que esa carne también sea libre de deforestación. Y esto lo vimos claramente cuando, y es lo siguiente que voy a comentar, que decía Bonica al inicio, que estamos siendo muy innovadores en materia de financiamiento, en ese tema fueron los propios inversores que demandaban los bonos uruguayos que pidieron pongan como indicador importante en la responsabilidad ambiental el mantenimiento del bosque nativo. Todos estos elementos, como dije, se resumen en los elementos, podemos resumirlos, hay varias medidas de lo que se llaman los factores ambientales, sociales y de gobernanza, distintos indicadores, pero lo que está claro es que Uruguay se posiciona muy bien en este aspecto y por lo tanto tenemos una enorme oportunidad como país de estar a la vanguardia de estos temas y de avanzar en este desarrollo sostenible en todos estos aspectos. Hay una medición de este indicador ESG que lo hace el banco JP Morgan, basado en instituciones que se dedican a estos temas climáticos, y Uruguay está cuarto en una posición de 61 países. Quisiera terminar con algo más relacionado concreto con la cartera de lo que hemos hecho hasta ahora, cómo percibimos, cómo concibe, diría yo, que el gobierno, el equipo económico en particular, cómo concibe este desarrollo que tiene que incluir lo económico, pero también lo social y lo ambiental. Pero quisiera decir específicamente algunos pasos concretos que ha dado este gobierno. Primero, sumamente importante, en la ley, porque esto no empieza en este gobierno, como decía Pepe al inicio, esto es de muy larga data, pero yo creo que al menos en lo que refiere al Ministerio de Economía y Finanzas, aquí se puso un mojón sumamente importante en esta administración. En la ley de presupuesto vigente, el artículo 533 explicita que la política económica va a incorporar la política ambiental. Además, bueno, por la ley de urgente consideración se creó el Ministerio de Ambiente, pero no es Ministerio de Ambiente por un lado, Ministerio de Economía por otro, ministerios sectoriales, ganadería, industria por otro. Es todo de forma conjunta. Y ahí explícitamente en ese artículo se dice la reducción de los gases de efecto invernadero y la conservación de los bienes, la adaptación al cambio climático, la adaptación y la mitigación al cambio climático va a estar en la política económica. Y eso es algo sumamente fuerte que se ha traducido luego en acciones concretas. Me voy a referir solamente a una de ellas, porque está siendo pionera a nivel mundial y porque involucra a todos quienes estamos en este panel, además del Ministerio de Industria y además de la Cancillería. El concepto es incorporar el costo de financiamiento de un país, en este caso de nuestro país. Hemos incorporado el costo de financiamiento, cuánto nos sale endeudarnos, el costo que tiene para Uruguay el endeudarse con la conducta ambiental que tenemos. Es la primera vez que nos atamos de manos y decimos, si nos portamos mejor ambientalmente, vamos a tener un premio. Si por el contrario no cumplimos con determinados objetivos ambientales, vamos a tener una penalización. El concepto general es el ambiente
es un bien público global, como decimos los economistas, y entonces hay que diferenciar entre los países el aporte que cada país hace a la contribución de ese bien público global. Y esa diferenciación solicitamos, y es lo que hemos hecho, que se traduzca en tasas de interés de costo de financiamiento diferentes. También estamos proponiendo a nivel de la Organización Mundial de Comercio que se trate distinto comercialmente, que se pueda acceder a más mercados y en mejores condiciones a quienes tenemos un comportamiento ambiental más responsable. Pero ahora me estoy refiriendo exclusivamente al costo de financiamiento. Y ahí, como comentaba Pepe al inicio, a fines del año pasado emitimos un bono, Uruguay emitió un bono que su tasa de interés está indexada a indicadores ambientales no caprichosos, sino que se toman de los compromisos del Acuerdo de París, lo que son las contribuciones nacionales determinadas, las primeras que Uruguay presentó, que se van a medir en el 25, que se van a tener en cuenta en el 25, de todo ese paquete que se presentó en el Acuerdo de París. En diálogo con los inversores eligieron 2 indicadores. El primero, la reducción total de los gases de efecto invernadero. Y el segundo, y esto, como les dije, surgió de la propia discusión con los inversores, el mantenimiento, la conservación de los bosques nativos. Eso obviamente se tuvo que hacer en un trabajo conjunto con los ministerios y en donde Línea, sin lugar a duda, tuvo un rol fundamental. Pensemos que las 3/4 partes de los gases de efecto invernadero vienen del sistema ganadero y del uso de suelos. Estoy hablando en términos brutos. ¿Dónde está Walter para no empezar con la discusión? Que también tenemos que avanzar a términos netos y es una discusión que estamos dando. Pero si me refiero a la emisión bruta de gases de efecto invernadero, lo que es el metano y el óxido nitroso del sector, el AFOLU, que le llaman por su sigla en inglés, contribuye a las 3/4 partes de eso. Por lo tanto, el rol de Línea y cómo medir en particular lo que tiene que ver con ambos gases ha sido realmente fundamental. Eso entonces lo que tiene que ver con el bono y más recientemente, actualmente diría, estamos trabajando en un instrumento muy parecido con el Banco Mundial. En lugar de ser la emisión de un bono en el mercado de capitales, estamos solicitando que el préstamo que dé el Banco Mundial también esté ligado ese interés a el cumplimiento de indicadores ambientales. En este caso no estamos hablando de una estructura que tenga una penalización y un beneficio, me refiero a mayor o menor tasa de interés que se pague, sino que exclusivamente en el diálogo con el Banco Mundial lo que estamos proponiendo, para que luego también sea escalable a los demás países, es que solamente se premie al que tenga, o sea, que no haya un castigo, que se premie a aquel país que tenga de vuelta un comportamiento ambiental responsable. Y esto que lo digo de forma tan genérica, de vuelta es tomar indicadores, la CNDC 2, que ya hemos presentado, y elegir, qué indicadores vamos a poner en este bono, en este préstamo, y ahí lo que estamos hablando con el Ministerio de Ganadería, y en donde obviamente que Línea nuevamente va a tener un rol fundamental, que es la emisión de metano por kilo de carne, con lo cual todo lo que se pueda avanzar para ser más productivo en el sector ganadero va sin duda a contribuir en esta propuesta. Para finalizar, obviamente que los aspectos de cambio climático y la conservación de nuestros recursos naturales, desde el punto de vista del Ministerio de Economía y Finanzas, como dije al inicio, va mucho más allá del cuidado de nuestro planeta y del bienestar de nuestros ciudadanos. Aquí hay también que es lo primero, ¿verdad? Lo que decía Pepe al inicio, el cuidado para que esto sea sostenible y para que las próximas generaciones lo puedan seguir llevando adelante. Acá también hay, por la parte que me compete, un enfoque económico que nos obliga a que esta tendencia hacia la descarbonización, hacia la producción agroganadera sostenible y hacia el mantenimiento de los recursos naturales tenga que ver
con cómo se lleva adelante la producción económica en Uruguay. Hoy ya tenemos que adelantarnos que la inversión va a exigir esta responsabilidad ambiental, que la producción va a exigir esta responsabilidad ambiental, que lo que se comercie va a estar mirando y exigiendo estos certificados ambientales. Y por lo tanto creemos que no solamente se trata de gestionar los riesgos que hoy enfrentamos con el cambio climático, pero creemos que se trata también de una enorme oportunidad como país de posicionarnos en este tema. Y en ese posicionamiento y en ese aprovechar la oportunidad que tenemos como país, finalizo con lo que decía el presidente de Línea. Esto no es una tarea solo de un sector, esto es una tarea conjunta del sector privado, del sector público, y sin duda que Línea tiene, reitero, un rol fundamental en esta transición de este desarrollo sostenible en lo económico y en lo ambiental. Estamos frente a una enorme oportunidad como país y podemos, en este trabajo mancomunado, hacer frente a un salto en términos de crecimiento y, por lo tanto, generar mayores empleos que implique mayor bienestar para nuestra sociedad. Muchas gracias.